Bien, vamos de inmediato a tu sección Grandes Temas. Como es del conocimiento de todos ustedes, el próximo 31 de octubre se conmemorará el Día Internacional de la Reforma. Y en antecesión a esto venimos desarrollando todo este mes una serie que lleva por título La Reforma 505 años después. Y qué bueno que ustedes, amados oyentes, estén aquí con nosotros para conversar, para discutir, para analizar y para reflexionar sobre aspectos relacionados con este trascendental evento, la Reforma. El tema de hoy será Reforma y Posmodernidad. Para conversar al respecto, damos la bienvenida a Néstor Juárez. Gracias, hermano, por estar una vez más acá en Conectados al Camino. Un saludo a quienes nos escuchan. Muy buenos días, mi hermano, gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes. Además de saludar a todos aquellos que nos escuchan por acá por Radio Dinámica y por este programa, el cual es un gusto volver acá y poder compartir de estos temas en este mes que se celebra la Reforma, se conmemora la Reforma, y poder entonces rescatar nuevamente eso que dice la Escritura y eso que específicamente rescató la Reforma para nosotros al día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Néstor Juárez, nuestro invitado, es pastor de la Iglesia Bíblica Mi Esperanza, ubicada en el barrio La Paz, al oeste de la ciudad. Está casado con Yuliani Márquez, a quien saludamos y bendecimos, y con quien procrea dos hermosos hijos, Marcelo, el varón, y Montserrat, la hembra. Bien, entrando ya en el tema, tenemos claro que más allá de la polémica histórica y religiosa entre la gente ultraconservadora y la gente progresista sobre lo que tiene que ver con la Reforma y el considerar a Lutero o no como padre de la modernidad, nadie pone en duda que la Europa actual y buena parte del mundo no sería la misma, o sea, sobre todo la parte occidental del mundo, no sería la misma si no hubiese tenido lugar la Reforma protestante. Sabemos que la Reforma no fue en principio una cuestión política. Lutero era un hombre de iglesia que quiso reformarla, pero partiendo de una sociedad de cristiandad donde todo pasaba por el tamiz de lo religioso. La Reforma, a medida que se fue consolidando, afectó en gran manera a lo político, a lo económico y a los demás ámbitos de la sociedad y la cultura. Lutero es entonces un precursor de la modernidad, ya que sus tesis evolucionaron a tal punto que permearon todas las esferas de la sociedad. Ahora bien, Pastor Néstor, para muchos estamos en la era de la posmodernidad, aunque no podamos entenderla mucho. Algunos comparten la tesis de que la posmodernidad no sería un proyecto o un ideal más, sino por el contrario es lo que queda del derrumbe de las ideologías a partir del fracaso del modernismo. Cabe entonces preguntarse, hermano pastor, o iniciar con esta pregunta: ¿qué es la posmodernidad y cómo ésta choca o va en contra de los principios y el legado de la Reforma? Bueno, mi hermano, como bien acabas de decir, aquellos que se han encargado de estudiar la posmodernidad aún no tienen con certeza esa definición específica de lo que es, digamos, la posmodernidad. Los expertos dicen que hay muchas opiniones distintas en cuanto a aquello que es la posmodernidad. Sin embargo, si hay un aspecto importante que podemos nosotros resaltar de la posmodernidad, es que es una reacción a la modernidad. Y como reacción a la modernidad, entendiendo que la modernidad, digamos, se basó en el hecho de que, bueno, la razón es autónoma, a través de la razón nosotros podemos llegar al conocimiento, y esa famosa frase de Descartes, ¿no? Primero pienso y luego existo. La posmodernidad es una reacción a esa posición de la modernidad, y entonces podemos definirla o podemos hablar como todo lo contrario, digamos, a lo que es la modernidad. Algunos han dicho también que, bueno, ahora no es pienso y luego existo, ahora es siento y luego existo. Es decir, una cuestión de los sentimientos, de las emociones, de lo que yo puedo llegar a pensar o lo que tú piensas, y una era, digamos, de tolerancia, que al mismo tiempo también se convierte en algo totalmente pragmático y sincretista. Es decir, lo que yo adquiero y lo que yo puedo pensar o hacer, practico y dejo que los demás también hagan esto o aquello. Ahora, esto es, cuando hablamos de la modernidad y nuestro tema, la Reforma, totalmente contrario al fundamento de la Reforma. Uno de los pilares de la Reforma era la sola Escritura.
y como sola escritura, la Reforma Protestante se encargó entonces de rescatar la escritura y de colocarla como la máxima autoridad, es decir, como la única regla de fe y práctica. El lema o uno de los 5 pilares de la Reforma, como ya lo hemos dicho, es solo escritura. Ahora, la posmodernidad rechaza la idea de que exista una verdad absoluta. Esa idea de que, bueno, no hay una verdad, sino que cada quien tiene su verdad. Usted tiene su opinión y yo tengo mi opinión. Y las dos son válidas, es decir, toda la perspectiva es válida siempre y cuando usted se sienta bien con algo. Eso es lo que dice la posmodernidad o este tiempo posmoderno. La escritura, entonces, o el tiempo de la Reforma, se encarga de resaltar y de poner en el lugar apropiado la autoridad de las escrituras y de Dios sobre todas y cada una de las cosas. Ahí entonces entramos en ese conflicto en lo que es la escritura, lo que es el cristianismo y lo que plantea la posmodernidad, que uno también de sus principios o de aquello que ellos proclaman es que no tenemos ninguna autoridad. Hay un rechazo completo a la autoridad, a la verdad, lo que socava automáticamente, es decir, la palabra del Señor como esa verdad absoluta que gobierna no solamente sobre los cristianos, sino siendo Dios el gobernador y soberano de todas y cada una de las cosas. Entonces automáticamente la posmodernidad es un ataque directo a la autoridad de Dios y a la autoridad de las escrituras. No queremos autoridad, queremos ser libres, es decir, la modernidad nos dejó el hecho de que nosotros podíamos obtener alguna verdad a través de la razón. Ya nosotros no queremos eso, no, cada quien tiene su verdad, lo que importa es que cómo yo me siento y cómo tú te sientes, y en esa idea de supuesta tolerancia, que no es ninguna tolerancia, se basa o avanza la posmodernidad con amplias influencias dentro del cristianismo, que constantemente el pensamiento cristiano, a través de todos los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de la enseñanza en las universidades, en las escuelas, entonces ha permeado el pensamiento también de la iglesia cristiana. Ante esta realidad que hemos comentado en la primera parte sobre el posmodernismo, cabría preguntarle ahora, hermano pastor, ¿cómo vemos o apreciamos la penetración o, digamos, la presencia de este posmodernismo dentro de nuestras iglesias? Bueno, como decía al principio, una de las cosas que plantea el posmodernismo siempre ha sido el rechazo a la autoridad. Es decir, los posmodernos, en rechazo al modernismo, se dieron cuenta de que, o en un sentido de que la razón autónoma fracasó entonces en esos intentos de confiar en sí misma y de llegar a la verdad. El problema del posmodernismo es que no encontró nada con que sustituir la razón, excepto la intuición y los sentimientos. Es por eso que aún al día de hoy se considera a esta generación, o ha sido catalogada como esa generación, es decir, de cristal. Es decir, que todo para todos, todo lo que sucede para ellos es algo sensible y todo lo demás. Además de esto, el posmodernismo, para ir a profundidad del tema, desconfía de todo aquello o sospecha de que todo aquello que se establece, es decir, la iglesia, los gobiernos, es decir, es un sistema de dominación y de colonización. Es por eso que nosotros, o se plantea aún al día de hoy, el hecho de que debemos ser descolonizados y todo este tipo de teorías. Ahora, ¿cómo afecta todo esto dentro de la iglesia? Tristemente ha afectado bastante el hecho de rechazar las metanarrativas, es decir, la autoridad, la verdad, hace entonces que el cristianismo al día de hoy no tenga como única regla de fe y práctica a las escrituras, en primer lugar, sino que sea un buen libro, es decir, un libro que yo puedo usar para dar cierta recomendación, para apoyarme sobre él y decir aquello que yo pienso, que siento. De hecho, aún la interpretación de la escritura bajo el posmodernismo se basa en lo que usted lea. Y bueno, por ejemplo, yo leo la escritura y ¿qué piensas tú de eso? Es decir, ¿qué es lo que tú crees que dice ese texto? Y más allá de ir específicamente o concretamente a lo que el autor quiso decir, el posmodernismo plantea de que usted puede reinterpretar al autor. Y esto es algo que totalmente ha influenciado en el cristianismo, es decir, no es lo que el autor quiso decir, sino lo que yo entiendo que el autor quiso decir.
Y esto es totalmente negativo en cuanto al estudio de la palabra del Señor, porque entonces ahora todo el mundo ahora asume que tiene una verdad. Bueno, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Probablemente algunos ha visto en algún momento ese meme que hay por allí en las redes sociales, donde hay dos hombres frente a frente y en el medio hay un 6. Entonces uno dice, no, bueno, ese es un 6. El otro dice, no, ese es un 9. ¿Y qué número es? Es decir, no puede ser un 6 y un 9 porque estaríamos negando una verdad. Es un número, no son dos números diferentes. Entonces el posmodernismo plantea de que cada quien puede tener la razón. Y en esa vía de que cada quien puede tener la razón, entonces algunos van en una dirección, otros van en otra dirección y no hay unidad de la fe. Es decir, se ha perdido el hecho de podernos sentar, dialogar, meditar en la palabra del Señor, llegar a un consenso, porque ese posmodernismo niega entonces el poder conocer la realidad de una forma objetiva y racional. Esto también tiene, digamos, consecuencias no solamente en la Escritura, sino que fundamentalmente, sino que de allí se desprenden otros aspectos, lo que tiene que ver la adoración, lo que tiene que ver la manera de vivir. Es decir, cualquiera que rechaza la autoridad de la Escritura como parte del posmodernismo, dice que bueno, yo la interpreto de esta manera y yo creo que yo puedo hacer esto y esto, rechazando no solamente la autoridad de la Biblia, sino la autoridad que el Señor ha delegado dentro de la iglesia local, y tergiversa todo a partir de ese principio fundamental de rechazar la autoridad de la Biblia. Muchísimas gracias. Estamos desarrollando el tema reforma y posmodernidad. Definitivamente la verdad fragmentada, la verdad que nosotros queremos manejar porque se nos antoja. Hermano, ante toda esta realidad, ¿qué debe hacer la iglesia para intentar contrarrestar todo esto? Bueno, mi hermano, la iglesia como columna y baluarte de la verdad, tal cual como la describe Pablo, y teniendo esa verdad que le ha sido entregada y que es la palabra de Dios como única y máxima autoridad de regla de fe y práctica, debe entonces volver a la Escritura, ir a la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor y dirigirse a través de la palabra del Señor. Ese liberalismo teológico que surgió allá en Europa, producto también de todo esto que hablamos del modernismo, vació específicamente todos los lugares o todas las iglesias de la Europa. Ahora, en tiempo del posmodernismo, no tenemos iglesias vacías, por el contrario, tenemos iglesias llenas, pero iglesias llenas que poco a poco han ido sacando a la palabra del Señor de ese lugar. Y cuando hablamos de eso, entonces tal vez no estén vacíos, pero templos, es decir, iglesias sin Biblia y sin evangelio, no podemos considerarlos entonces iglesias. La palabra del Señor es central, es fundamental, por eso el llamado, es decir, los grandes avivamientos y todo ha surgido de la palabra del Señor, y siempre ha sido mi llamado y será mi llamado: predica la palabra, enseña la palabra, predica la palabra. Probablemente no tendrás mucha popularidad, probablemente serás señalado, probablemente serás criticado, pero es el llamado de Dios a su iglesia a predicar la palabra y a mantenerse como columna y baluarte de la verdad en medio de este mundo posmoderno que constantemente ataca la autoridad de la Biblia y la autoridad de Dios. Conversamos toda esta hora con el pastor Néstor Juárez. Pastor, quisiera ya brevemente que nos diera una reflexión final sobre reforma y posmodernidad. Bueno, la reforma, como lo hemos destacado durante todo el programa, ha velado porque la palabra del Señor sea central. La reforma se encargó de aún en el tiempo de traer la palabra del Señor a las personas, traducir la palabra del Señor para que cada uno de ellos tuviese acceso a la palabra del Señor. El posmodernismo rechaza la autoridad de la palabra del Señor, y nosotros como iglesia el día de hoy, como columna y baluarte de la verdad, debemos ir a la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor, no desmayar. Tenemos un gran camino por recorrer, un gran desafío como iglesia, no solamente desde el punto de vista eclesiástico, sino como cada creyente en cada una de las áreas de su vida de manera particular. En todo lo que hace debe glorificar al Señor y proclamar la palabra del Señor como esa verdad que rige todas nuestras vidas y que debe regir entonces aún a través de cada uno de nosotros
en medio, esa influencia, digamos, en medio de la sociedad, contrarrestando el avance y la ideología del posmodernismo. Muchísimas gracias, Pastor, por habernos acompañado en esta mañana en Conectados al Camino. El tema que discutimos hoy, reforma y posmodernidad.